Bienvenidos esta mañana. Bueno, durante todo este mes hemos estado hablando de sanas relaciones, o del cristiano y diferentes tipos de relaciones. María del Mar compartió el primer domingo del mes acerca de las relaciones intrafamiliares, las relaciones con los padres, con los hijos, y también las relaciones laborales también. Ella usó Efesios. Aider el domingo pasado compartió acerca de las relaciones en la comunidad, las relaciones entre creyentes. Y mientras nosotros vivamos y usted y yo hagamos parte de la iglesia, siempre van a haber luchas y conflictos, pero en Cristo claudican, porque somos uno en Cristo. A mí me parece interesante el tema de hoy, que tiene que ver con el cristiano frente al mundo, o pudiéramos decir más bien el cristiano en el mundo. Y ese tema me parece oportuno porque Jesús no oró para que el Padre nos quitara del mundo. Él oró por sus discípulos y dijo: Padre, yo te ruego no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, cuando la Biblia habla del mundo, no solo hace referencia al mundo geográfico. Creo que el Señor está hablando del mundo sociológico, del mundo de las personas. Así que vivimos en un mundo bastante, digamos así, rico, pero también en medio de dificultades. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 15 al 21. Jeremías, capítulo 15. Al leer este libro, uno va a encontrar que Jeremías le tocó predicar o ser profeta en un mundo bastante difícil. Jeremías 15. Tú comprendes, Señor. Acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Por causa de tu paciencia, no permitas que sea yo arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba, y ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. No he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. Verso 18. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Te libraré del poder de los malvados. Te rescataré de las garras de los violentos. Qué pasaje tan hermoso. Hermanos, vivimos en un mundo que
constantemente desafían nuestra fe, cuestionan nuestra esperanza y presionan nuestra fidelidad. Anoche, cuando veníamos en un carro del matrimonio, el conductor era un joven, por ahí 20 años, y nos preguntó: ¿de dónde viene? Acabamos de salir de un matrimonio. Y él me dijo: ¿todavía la gente se casa? Yo le dije: claro que sí. Me dieron ganas de bajarme. Jeremías, en medio del dolor, de su dolor y rechazo, clama a Dios con sinceridad. Su experiencia revela cómo un creyente puede permanecer firme cuando el mundo lo hiere, lo margina o lo tienta. En tiempo de oposición, ¿cómo debe posesionarse el cristiano? En medio de un mundo lleno de adversidad, de maldad, ¿cómo debe vivir un cristiano? Rodeado también de gente que no ama ni conoce del Señor. Cuando el fiel clama con franqueza, Dios lo reviste de fortaleza. ¿Puede decir eso conmigo? Cuando el fiel clama con franqueza, Dios lo reviste de fortaleza. Y quiero que miren su Biblia. Jeremías le tocó, Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Dice en primer capítulo, versículo 1, y Dios lo escoge para enviarle a un pueblo, a su pueblo. Y es un pueblo difícil. Dios se lo advierte desde el principio. Si Dios me dice a mí que vaya al Catatumbo, yo lo pienso 2 veces. Si me dice cómo va a ser el auditorio donde voy a ir a predicar, también lo pienso y tiemblo. Jeremías fue profeta en medio del pueblo de Dios. Dios lo usó para traer su mensaje a Judá, un pueblo sin temor de Dios, un pueblo donde se habían levantado falsos profetas para dar falsas esperanzas y expectativas, cuando Dios había dicho que el cautiverio era inminente a Babilonia por su desobediencia a Dios. Habían falsos maestros y falsos profetas diciendo lo contrario. Hermanos, Jeremías no oculta su sufrimiento, porque el pueblo también se vino en contra de él. Era un pueblo idólatra, pagano. Querían vivir a su manera, en desobediencia a Dios. Y en el versículo 15 dice: tú comprendes, Señor, acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen por causa de tu paciencia. No permitas que sea yo arrebatado. Aquí vemos a un hombre fiel. Jeremías no oculta que hay sufrimiento. Y la fidelidad de él lo lleva al rechazo de los demás. Como él, el cristiano debe mantenerse firme aun cuando la obediencia a Dios lo coloque en el centro del conflicto. Jeremías, conocido como el profeta llorón, vivió en un tiempo de un gran tumulto en Judá. Justo antes de la caída de Jerusalén, en manos de sus contemporáneos, Dios le mandó a un pueblo que se negaron a escucharle, a escuchar el mensaje de arrepentimiento y advertencia sobre el juicio de Dios. Y cuando usted inicia este capítulo, usted encuentra que el primer versículo dice Dios: ni Moisés ni Samuel bastarían como intercesores. No clames, no ores. Y creo que Jeremías no es mejor que ellos. Y ser profeta en el tiempo de Jeremías, y creo que ahora también, ser profeta no era fácil.
Pero ser profeta para agravar la culpa y precipitar la desgracia, ir en contravía de los falsos profetas que están diciendo que no van a ir al cautiverio. Pero Jeremías trae un mensaje de arrepentimiento, de juicio. No es fácil. Si los falsos profetas no exoneran al pueblo, al menos los estimulan, porque suministran mensajes de mentiras, dulces mensajes. Él, en cambio, no puede fantasear a su gusto porque está bajo la dirección de Dios. Mientras Jeremías continúa defendiendo su caso ante Dios, le declara a Dios su gran amor y le dice al Señor: acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate. En el verso 15, Jeremías hizo lo que también hicieron otros hombres piadosos. Fue a Dios en busca de protección. Se habían levantado enemigos contra él, no querían escucharle. Jeremías podía decir como correctamente: que por amor de ti sufro, Señor. Por lo que también podía confiar correctamente en el Señor en medio de un pueblo rebelde. Acuérdate de mí. El recordar no era un mero recuerdo. Era como si Dios tuviese presente el pasado de una manera que lleva a la acción. Pero él se siente solitario. Por eso dice: acuérdate de mí. Pero a la vez se siente solitario, pero se regocija de que Dios habita en su corazón, de que es fiel a Dios, de que Dios lo había guardado y le va a guardar. Dios le va a guardar a usted en medio de un mundo inmoral, en medio de un mundo que se desboca, en medio de un mundo que se precipita rumbo al infierno. Dios está llamando a hombres y mujeres fieles. Así que quiero que le diga al que está a su lado: caminemos fielmente ante el Señor. Ahora dice en el verso 16: al encontrarme con tus palabras yo las comí, yo las devoraba, y ellas eran mi gozo. Jeremías entonces consideró la palabra de Dios como gozo y alegría de su corazón. Se deleitó en la palabra de Dios, y él lo hizo en lo más íntimo de su ser. Es algo muy diferente decir: tu palabra fue hallada, yo la miré. O tu palabra fue hallada y yo la critiqué. O tu palabra fue hallada y la dividí, hice de ella un sermón. Tal vez eso sería una tentación para él, pero él dijo que comió la palabra de otra manera. Él se apropió de la palabra de Dios en medio de un mundo difícil, en medio de un pueblo terco, idólatra, llevado por su parecer, en medio de un pueblo que iba por un rumbo totalmente descabellado. Él fue fiel a Dios porque guardó la palabra de Dios en su vida y en su corazón. En este tiempo y en este mundo movido por el secularismo, movido por filosofías humanistas, movido por un mundo que rechaza y no quiere creer en Dios, como el joven anoche que decía: y todavía se casan. Creo que en medio de este mundo debemos ser fieles al Señor todos los días de nuestra vida. Ahora él dice: porque tu nombre se invocó sobre mí. Es de interés y valor dado a la palabra de Dios. Él invoca el nombre del Señor. A Jeremías le parecía extraño que alguien llamado por el nombre de Dios no encontrara interés en su tiempo, no fuera alimento y gozo para la vida de ellos. Pero él dice aquí en estos versículos: no me senté en compañía de burladores. Miren la actitud de Jeremías. Es criticado, es rechazado, y ustedes van a encontrar que va también a prisión, un pueblo rebelde. Pero él dice: no me comporté como aquellos que van rumbo a la desobediencia. No me senté en compañía de ellos. Jeremías suplica su separación de los que no valoran ni aman a Dios, ni aman la palabra de Dios.
Ahora, creo que la idea no es apartarnos literalmente de la gente, nosotros, pero sí de sus maldades, sí de sus perversidades. No estamos llamados a hacer lo mismo. En Juan dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo poder vivir en un mundo difícil? Creo que amando a Dios, siendo fiel a Él, a su palabra, siendo fortalecido por su palabra, pero también colocando límites. No me senté. Y esto me hace acordar el Salmo 1. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que su delicia está ¿en qué? En la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. En medio de un mundo difícil que va por descabelladamente rumbo a la miseria y al fracaso, usted puede ser fiel a Dios. ¿Dónde? En su trabajo, en su oficina, en sus estudios, en la universidad, en todo lugar. Yo estudiaba la secundaria cuando teníamos algún examen, íbamos a estudiar, y mis amigos me decían, pero tú todavía estás creyendo en eso, todavía crees en eso. El Señor nos ayuda en medio de la adversidad. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. La separación de los burladores significa que había momentos en que Él se sentaba solo, por obediencia e integridad a Dios. Habrá momentos en la vida en que usted elige o obedecer a Dios o ir tras personas que de alguna manera no edifican su vida. Joven, creo que usted también debe, y todo creyente, no solo los jóvenes, tenemos que ponernos en la raya y saber que hemos sido llamados para ser fiel a Dios, para vivir para Dios, para consagrar nuestra vida a Dios todos los días de nuestra vida, de nuestro ser. Tus palabras fueron halladas y yo las comí. Creo que la palabra de Dios nos alimenta, pero también la palabra del Señor nos ayuda a separarnos del mundo. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿A qué les animo? ¿Cómo caminar fielmente con el Señor? Como lo hizo Jeremías, a pesar de ser rechazado, a pesar de no ser escuchado. Arraigar su vida, su confianza en la palabra de Dios y ser fiel a Dios en un mundo difícil que te rechaza. Tal vez te rechazan en el trabajo, tal vez te rechazan los compañeros, no sé. Pero cuando leímos el versículo 19 al 21, dice, 18, uno encuentra que Jeremías hace una oración, es franco con Dios. Verso 18. Mira cómo le habla a Dios. Porque no cesa mi dolor. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? ¿Por qué continúa en mí el dolor? Él hace una oración con franqueza. El profeta se atreve a preguntar, ¿será para mí como cosa ilusoria? Creo que la honestidad no es irreverencia ante Dios. Eso significa que Jeremías tiene una intimidad con Dios. El cristiano puede acercarse con franqueza al Padre, sin temor, sabiendo que Dios no rechaza un corazón quebrantado. Jeremías aquí muestra sus emociones, su sensibilidad. Es un ser humano que también siente el dolor, siente el rechazo también.
Jeremías tenía una verdadera confianza en Dios y una conexión con su palabra, pero eso no elimina la crisis. Todavía había momentos en los que su dolor parecía perpetuo y temía que Dios no le fuera fiel, como aguas que no son estables. Este era un desafío genuino a la fe de Jeremías en la bondad y el poder de Dios. Hubo un tiempo en que Jeremías pensó en el Señor como fuente de agua, pero ahora parece aguas que no son estables. Fue un estanque de inseguridad y descontento, ya que los mejores tienen sus arrebatos y las mejores lámparas han necesitado más y más de Dios. Dios no castiga la sinceridad, Dios la transforma. Así que Él le dice a Dios: ¿por qué te resistes a sanar? O sea, se resiste a sanar mis heridas. Y Dios le responde: hay momentos en que parece que nosotros nos sentimos solos también, confrontados también, desilusionados también. Probablemente usted sea la única persona creyente en su casa, en su familia. Yo fui el primer creyente en mi casa que conocí al Señor. Y ya yo les he contado aquella noche cuando yo llegué emocionado porque había recibido a Cristo. Le dije a mi papá con mucha euforia: papá, conocí a Cristo. ¿Y sabe qué me dijo? El recibimiento fue: se larga de mi casa. Aquí usted no tiene derecho ni a comida, ni a techo, ni a estudio. Con 14 años de edad. Y me fui para de un tío que me terminó diciendo: yo te recibo aquí, pero quiero que sepas una cosa: Dios manda allá y yo mando aquí. ¿Cómo le parece ese recibimiento? Pero Dios le responde, verso 19: por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servir. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Dios ahora le responde con una promesa: si te convirtieres, yo te restauraré. Y aquí la restauración no es solo emocional, sino ministerial. Dios convierte al fiel en un muro fortificado y de bronce. Dios nos hace fuertes en medio de la debilidad, porque Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que si eres un solo creyente en tu familia, no te sientas abrumado, ni derribado, ni fracasado. El Señor está contigo ahí y Él va a pasar también, como dice la gente, las buenas y las ¿qué? Y las malas, las verdes y las maduras también. El cristiano no solo sobrevive la oposición, es fortalecido para resistir. Dios le promete a Jeremías que a pesar del rechazo actual y la crisis que se avecina, queda una promesa de restauración. Si rechazaba la tentación de considerar a Dios indiferente o poco confiable, y él continuaba entresacando lo precioso de lo vil, continuaría siendo su portavoz. Si tú te mantienes fiel en el colegio, en la universidad, en el trabajo, Dios honra a los que lo honran. Así que en el corazón de Jeremías había pensamientos indignos de Dios, y eso había encontrado expresión en sus declaraciones.
Es irónico que Dios tuviera que decirle a Jeremías que se arrepintiera. Durante años Jeremías le había estado diciendo al pueblo de Israel que se arrepientan, pero él tenía que arrepentirse de algo por su propia cuenta. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. Y Dios le dice que se conviertan ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Creo que es importante que Jeremías permaneciera como un profeta inamovible de Dios. Así tú seas el único que camina con Dios. Puede ser que sí, tu familia se convierta o nunca se convierta. Mi papá antes de morir aceptó a Cristo. 20 años oré por él. Mi mamá, cuando yo llevaba 8 años de ser creyente, fue la primera creyente. Y luego mi hermana mayor y hace poco la menor. Poco digo yo, unos 6, 7 años. Pero Dios es fiel. Que se conviertan ellos, que ellos se conviertan a ti. El pueblo de Dios podía convertirse a Él, pero no Él debía moverse de su lugar para moldearse a ellos. Hermano creyente, usted vive alrededor de gente que no es creyente. Y no podemos estar en medio de una burbuja. No. Jesús oró y dijo: Padre, yo te ruego no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En Juan 17. El tema no es huir de la gente que no teme a Dios. El tema es poder ser luz en medio de las tinieblas. Que la gente que está a tu alrededor sepa quién es Dios. El final del versículo 19 tiene un juego de palabras. Conviértanse. No te conviertas. Él debe elevar a su pueblo y no dejar que lo arrastren a su nivel. Mis amigos me decían: todavía estás creyendo en eso. Y uno de los que me decía: todavía estás creyendo en eso, pudo conocer a Jesús. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Si Jeremías permanecía firme en su posición como profeta de Dios, Dios lo haría fuerte e invencible. Dios cumpliría sus promesas. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Cuán misericordioso fue Dios con su siervo, con Jeremías. Aquí hay una promesa de liberación y se expresa claramente en el pasaje. Dios va a guardarle, Dios va a librarle y Dios va a redimir. Dios le va a guardar todos los días de su vida, pero Dios lo va a librar y Dios va a redimir su vida. Esto es en el versículo 20 y 21. Hay una promesa alentadora. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Te libraré del poder de los malvados. Te rescataré de la garra de los violentos. Ahora, Dios no dice que no vamos a tener gente difícil a nuestro alrededor. Jeremías fue rechazado, duró 40 años en prisión. Su mensaje no fue creído. Pero ¿sabe qué? Dios le dio un mensaje claro a Jeremías, que Dios cumplió su palabra. Dios no le ofrece nada fácil. Pero la fidelidad trae oposición, pero también autoridad. Dios siempre ha sido fiel contigo. Amén. Y aunque en este tiempo tal vez no veas la recompensa de Dios, Dios va a obrar en la vida de la gente. La palabra que sale de la boca de Dios jamás ha de volver vacía. Ahora, fue una realidad, fueron llevados cautivos por los babilonios. Es cierto, pero así como fueron llevados, también Dios conservó un remanente fiel al Señor. Debemos ser fieles al Señor, no en nuestras propias fuerzas, confiando en su palabra, ¿verdad? Y algo que también vemos en este pasaje es cómo Dios fortalece a Jeremías, pero también cómo Dios le responde.
Hermanos, el mundo puede herir, pero no puede destruir al que permanece en Dios. Jeremías fue restaurado, reafirmado y reubicado en su llamado. Hay momentos que en la vida cristiana uno quisiera volver atrás. No sé cuántos han vivido esos momentos de tristeza, de adversidades. Hoy el cristiano frente al mundo debe recordar que la fidelidad no es debilidad. La franqueza no es falta de fe. Y la fortaleza viene del Señor en medio del fuego de pruebas y de adversidades. Dios permite todas estas cosas para formarte, cimentarte, fortalecerte. ¿Recuerdan de la vida de Daniel y de aquellos 3 jóvenes hebreos que fueron fieles a Dios a pesar de que Nabucodonosor se levantó para cuestionar su fe y aún echarles en el horno de fuego? Pero y si Dios no los libra, Dios pasa con nosotros el fuego, las pruebas, las adversidades. Ahora la pregunta entonces es: ¿cómo vivir en un mundo difícil? En el mundo que estamos afrontando, movido por el secularismo, por el humanismo, por diferentes tendencias, donde la gente ya no ama ni a Dios, ni cree en Dios. Creo que el creyente debe estar firme como un faro allí todos los días de su vida, arraigado en el Señor, en su palabra. Tú vas a sufrir menosprecio, es verdad. Vas a sufrir rechazo. Tal vez no van a creer la palabra del Señor, pero Dios es fiel a su palabra. La palabra que sale de la boca de Dios jamás vuelve vacía. El Señor dijo que tendríamos aflicciones, adversidades, pero el creyente debe mantenerse fiel. Hay que creerle a Dios a pesar de que el mundo vaya distorsionado, vaya rumbo al infierno. Créele al Señor, obedece al Señor, ama al Señor y vas a ver las recompensas del Señor. Amén. Para tu vida y para tus días. Puede inclinar su rostro esta mañana. Esta mañana me gustaría que le dijeras al Señor cuántas luchas tienes en tu vida para ser fiel a Él. Probablemente tu familia no sea cristiana, o las personas que viven alrededor tuyo no lo sean, pero Dios te ha mandado con un mensaje claro para ellos y que debes anunciar a diestra y a siniestra. Pero dile: Señor, que tú me fortalezcas, que tú me des nuevas fuerzas, pero también me guardes para ser inquebrantable a tu palabra, Señor. Yo te pido que me fortalezcas cada día de mi vida, Señor. Que me ayudes a vivir en integridad, en santidad, en obediencia a ti, Señor. Señor, con toda franqueza quiero decirte, todas las luchas, y a veces hay momentos en que parece que dudara de ti, pero quiero decirte, Señor, gracias, porque tú no condenas mis preguntas, tú más bien me fortaleces en medio de ella, y la intimidad entre tú y yo crece, Señor. Te doy gracias por este día tan especial, Señor, por cada familia que está aquí. Tú conoces las luchas que cada uno de nosotros tiene, Señor, pero te pido, Señor, que unjas la vida de cada uno de nosotros y podamos ser de testimonio en medio de un mundo que realmente va en contravía contigo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús.